Hola, muy buenos días a todos. Vamos a dar unos 2 minutos para iniciar la sesión para que se pueda subir un poco más de gente. Así que les agradezco por conectarse a tiempo. Bien, vamos a iniciar con el webinar de hoy. Les agradezco que hayan hecho un pequeño espacio, digamos, dentro de su agenda para esta sesión. Y lo que vamos a hablar el día de hoy, si bien el nombre es No rompas el pipeline, la idea es focalizarnos bastante en todo lo que es la estrategia orientado a el testing continuo o con inteligencia artificial, bajo los componentes funcionales de performance, el concepto del caos controlado. Eso es un poco a nivel general. Vamos a ver cuáles son las prácticas. Claramente como Telatam, como distribuidor oficial de OpenText, vamos a entregar un mensaje de producto orientado a 3 líneas de producto que actualmente tenemos, pero digamos el contexto general es evaluar o visualizar cómo podemos no romper el pipeline basado en implementar conceptos inteligentes, hablar un poco del testing continuo y también, por otro lado, ver cuánto nos cuesta. ¿Qué es lo que produce, digamos, el que los pipelines en general se rompan cuando hablamos de calidad? Y bueno, antes de iniciar con la sesión, me presento. Mi nombre es Karen Quijada, yo soy Presale Specialist DevOps en Hotel Latam, con conocimiento un poco profundo de todo lo que son las soluciones de OpenText. Y bueno, más allá de tener un rol directamente de consultor de preventa, tengo ciertos skills que hablan un poco de la experiencia de los años que tengo trabajando. Por un lado, psicóloga de equipos en caos. Trabajo mucho realizando assessment a diferentes tipos de equipos dentro de lo que es Latinoamérica, Centroamérica, digamos, México. Y me defino como psicóloga más que nada porque generalmente escucho a bastantes equipos el conocerse y el entregarnos los principales dolores que tienen cuando intentan implementar un concepto de DevSecOps. Entonces, las sesiones de assessment muchas veces nos ayudan a relajar un poco a los equipos y entenderlos. Por eso también muchas veces hacemos de psicólogos. Evangelista de BCM, me encanta trabajar realizando Value Stream Mapping, entonces soy una eh, amante del optimizar de si hoy funciona bien, no lo dejemos así, sino que tratemos de hacer cosas distintas. Entonces, todo lo que es el Value Stream Management, pertenezco al BCM Consortium también, es un punto que me apasiona bastante. Por otro lado, soy barista entusiasta, soy coffee hunter también, impulsora de Ikigai. Me encanta tener una visión de vida pensando en que siempre tenemos que hacer algo con una finalidad. Y por otro lado, también soy speaker internacional y potencio todo lo que son las comunidades DevSecOps. Es como un poco dentro de mi skill general de vida y no solamente profesional. Soy chilena, vivo actualmente en Chile, por lo que
les voy a dar un dato inicial dentro de la introducción que yo voy a realizar. Y primero voy a pedir las disculpas del caso. ¿Por qué? Porque yo voy a presentar un pequeño video que tiene ciertos chilenismos. Entonces, como sé que hay personas que están en diferentes partes del mundo, espero que tenga palabras que no signifiquen otra cosa en otros países. En el caso que sí, así sea, les pido disculpas por adelantado. Entonces, primero, no rompamos el pipeline, es la temática de hoy. Por otro lado, me estoy presentando, yo soy Pre-Sale Specialist DevOps en Hotel Latam, que es una organización que tiene diferentes filiales a nivel latinoamericano, desde México hacia abajo, y somos distribuidores oficiales de la empresa OpenText. Introducción. Primero, antes de presentarles la agenda y como vamos a hablar de pipelines o de tuberías, yo quiero también mencionarles y poner en contexto que si bien cuando hablamos de un pipeline hablamos de diferentes cosas, el concepto de los states, el concepto de automatizar, el concepto de que es el eje central, digamos, de mi DevSecOps. Pero cuando nosotros lo potenciamos o lo relacionamos con el testing continuo, hay varias cosas que decir. Primero, nosotros cuando realizamos algún tipo de assessment de testing continuo, que son assessment que nosotros como organización los realizamos sin ningún tipo de costo, esperando ayudar a los clientes a tener una visión actual y una recomendación futura, siempre alineado con soluciones tecnológicas que ustedes tengan, soluciones tecnológicas que nosotros podemos aportar, más un concepto de consultoría o un concepto consultivo de procesos, personas. Ustedes saben que aparte de tener pilares dentro de lo que es la implementación de mejores prácticas de DevSecOps, también existen pilares de proyectos exitosos que hablan de personas, procesos y soluciones. Cuando nos ha tocado hablar consultivamente con los clientes sobre, ¿actualmente tienen testing continuo? Muchas veces la respuesta es sí, tengo automatización. Sí, realizo pruebas manuales. Sí, tengo un Excel o tengo alguna herramienta que me permite llevar todos mis casos de prueba, mi testing continuo. Pero muchas veces el testing continuo, cuando nosotros queremos evaluarlo desde una perspectiva mucho más mejor práctica, hay 8 pilares importantes que analizar. ¿La automatización es una? Sí, estoy automatizando. ¿Tengo testing continuo? En parte, sí. Funcional, performance, seguridad. Ahora se incorpora el caos. ¿Tengo gestión de pruebas? Sí, tengo una herramienta. Superviso, controlo y coordino. ¿Tengo testing continuo? Un paso más adelante. Excelente. Su automatización, ¿dónde corre? ¿Tiene entornos para correr esa automatización? Ahí empezamos nuestros clientes empiezan a poner de todos colores, porque nos dicen, dependiendo del producto, sí, a veces no, a veces probamos en desarrollo, a veces tenemos ambiente de calidad. Cuando hacemos pruebas de carga, a veces tenemos ambiente preproductivo, a veces no. Y por otro lado, ¿cómo ustedes alimentan la automatización? Ustedes saben que los robots requieren datos. ¿De dónde sacamos los datos? Tenemos una herramienta de Test Data Management, maravilloso, pero muchas veces no las tenemos. Ok. Y cuando buscamos herramientas de automatización, muchas veces nos piden normas PCI o nos piden temas de seguridad que se podrían evitar si tuviéramos datos anonimizados o, digamos, ocultos. Entonces, el dato es muy importante cuando hablamos de automatización. Los entornos son muy importantes cuando hablamos de automatización. La gestión de pruebas con un next step también es importante. Yo puedo controlar, puedo coordinar, supervisar, pero ¿qué voy a analizar? ¿Cuáles son mis gates? ¿Cuáles son mis criterios? Importante, gestión de pruebas, análisis.
Pero cuando uno habla de la gestión, de la prueba, del dato, de la automatización, de la gestión de entornos y del resultado, podemos tener soluciones tecnológicas para todo eso. Pero, ¿cómo está mi concepto de estrategia y plan? Sabemos qué, cómo, cuándo y por qué estamos probando. Y por otro lado, a nivel de cultura y liderazgo, tenemos un plan. ¿La calidad pasa a ser un costo o es una definición estratégica? ¿Qué tipo de metodología vamos a utilizar? Y también, Chief Left, Chief Right, ¿lo vamos a incorporar dentro del ecosistema DevSecOps? Y ahí es cuando uno dice, la calidad es de todos, del desarrollador, del negocio, de la operación, de todos. Y por eso es tan importante cuando uno habla del testing continuo, el pipeline. ¿Por qué? Porque el pipeline también es parte fundamental y un eje central dentro de lo que es DevSecOps. El testing también. A veces no todos lo creen, pero es así. Y si nos ponemos en ambiente de pipeline, yo puedo decir todo lo que conté en que a nivel de la gestión de nuestros entornos, digamos, de nuestro ecosistema y donde vamos a tener el concepto del CICD, ahí vamos a tener nuestro gran centro de mando. Desde ahí vamos a controlar estas tuberías. Pero, por ejemplo, si no tenemos liderazgo, no tenemos cultura y muchas veces no tenemos un concepto de tenemos que probar todo lo que construimos, sino más bien probamos a veces. Volví. Cristóbal, ¿me validas? ¿O Stephanie? Sí, ya te escuchamos. ¿Sí? Bien. Sí, sí, te escuchamos. Bien, perfecto, gracias. Bueno, lo que les decía es que a nivel de liderazgo y cultura, si la organización nos dice prueba en ocasiones solamente lo más crítico, tenemos que probar pero no tenemos tiempo, tenemos que acelerar la velocidad, etcétera, pasa como la imagen que acabo de poner. Una llave que si bien la hacemos funcionar, funciona, pero no, si la miramos, sabemos que en algún minuto va a dejar de funcionar o a veces va a funcionar bien y a veces va a funcionar mal. Por otro lado, la gestión de pruebas o la estrategia es la que nos dice cuándo movemos. Y si el shift left y las pruebas unitarias se hacen o no se hacen, y cuando se hacen, tenemos que poner una llave que nos ayude a evitar como esa gotera de, digamos, de iniciar el desarrollo probando, si no lo hacemos bien, ¿eso qué va a generar? Suciedad o que nuestras cañerías lleven ciertas cosas que no son las que queremos para integrar como nuestro ecosistema de tuberías. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando esto llegue a un minuto en que digamos esto no funciona bien? Vamos a venir nosotros, los que somos partes del ecosistema de DevSecOps, y vamos a tener que reparar lo que muchas veces es irreparable o muchas veces tenemos que realizar cosas para que funcione en el minuto. En Chile se llama eso como los maestros chasquillas, que son los maestros que están ahí para arreglar todo. Y ahora yo les quiero presentar el pequeño video que les mencioné al inicio de este maestro chasquilla y veamos que efectivamente es algo que ocurre actualmente en las organizaciones donde podríamos hacer que todo funcionara realmente bien, no reparar o no parchar, ¿ok? Así que les voy a mostrar este pequeño video. Insisto, tiene unos chilenismos, pero si significan otra cosa en sus países, me disculpo de antemano. Oye, tenemos que llamar un gasfitter para que arregle la fuga de la cañería. No, yo lo arreglo. ¿Qué? Que siempre dices lo mismo y nunca arreglé nada. Pero si yo lo arreglo todo en esta casa. ¿Qué has arreglado? A ver. La mesa del comedor. Solo le pusiste un cartón para que no cogiera. Es un arreglo momentáneo.
Dijiste lo mismo cuando pusiste un cuadro para tapar el hoyo de la pared. Es una solución mientras encuentro masilla. Lleva 4 años buscando masilla. Oye, son soluciones prácticas. Sí, como afirmar el palo de la cortina con un lápiz. Ese lápiz lo puse mientras tanto. Mientras arreglaba la manguera con wincha aisladora. Eso también es momentáneo. ¿Pero cuánto tiempo significa momentáneo? 4 años. El cartón que le pusiste al vidrio roto tiene 5 años, po. Bueno, si queréis lo arreglo ahora. ¿Ya y cómo? Sí, la hora. Mm. Con la wincha y la hora. Existen más herramientas que la wincha aisladora. Es que nunca haces el arreglo definitivo. Por eso nos terminamos acostumbrando a vivir con las cosas malas. ¿Qué cosas malas? La puerta de la calle. Hay que levantarla para abrirla. Es porque tiene una maña. Hay que arreglarla. Las mañas no se arreglan. Ay, está esa. Como sea, no llamaremos un gaffiter. Yo arreglaré la cañería. Y ahí va a quedar por 5 años. No, porque haré el arreglo definitivo. Claro, con wincha aislador y cartón, ¿cierto? Ya, por esta vez llama al gaffiter. Bueno, ese llama al gasfitter muchas veces son organizaciones como nosotros, donde los clientes llegan con un dolor. En el caso de ustedes, llegan con un dolor. Nos dicen algo no está funcionando bien. Llevamos un tiempo realizando cosas para poder mejorar o parchar o cubrir en ese minuto. Entonces, eso habla mucho de cómo muchas empresas van solucionando problemas en el instante. Entonces, esa es como una pequeña introducción a la sesión de hoy, más que nada porque cuando hablamos de pipeline, hablamos de un concepto muy parecido. Si la tubería tiene suciedad, si no funciona bien, si tiene filtraciones, etcétera, en algún minuto eso va a estallar, ¿ok? Y eso definitivamente va a ser un problema. ¿Cuál es la agenda que tenemos el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar de 3 cosas. Nada más que eso. Vamos a hablar de estrategias de testing continuo con inteligencia artificial y caos controlado. ¿Y cómo lo vamos a agrupar? Primero, vamos a hacer una pequeña introducción de por qué se rompen o por qué dan errores los pipelines, siempre pensando en el testing continuo. Solamente un mensaje introductorio, el pipeline se rompe porque no está preparado para lo inesperado, que son esos happy path. Ya no podemos pensar en los happy path. Tenemos que ser pesimistas, ponernos en el peor de los casos. Primero el por qué, luego cómo evitamos romper el pipeline. No lo vamos a evitar romper, sino que vamos a fortalecerlo. Es decir, no siempre es necesario cambiar todas las cañerías. Muchas veces reutilizamos las cañerías que funcionan bien y vamos a reemplazar solamente las que están con problemas, y las que ya no funcionan las vamos a sacar y vamos a poner otra. Si se fijan que todo tiene relación, cuando uno habla de los algoritmos, habla de diferentes cosas, siempre uno puede hacer una relación con algo hogareño o algo del hogar. Entonces, una tubería funciona bajo el mismo concepto. Entonces, no vamos a pensar en reemplazar todo, porque reemplazar todo, imagínense un edificio de 11 pisos donde las cañerías no funcionan bien o las tuberías no funcionan bien. Vamos a cambiar todo, es demasiado dinero. Ese dinero nunca lo vamos a tener. ¿Y qué vamos a hacer? Lo vamos a dejar ahí. Y vamos a volver al video que les acabo de mostrar, a generar arreglos temporales. Entonces, ¿cómo vamos a fortalecerlo? A nivel de control con inteligencia artificial, a nivel de automatización, y vamos a trabajar basado en lo inesperado, que es el caos. Y el next step, yo les voy a dejar links a los trials y también les voy a dejar un link a un, un contacto o un WhatsApp que lo que hace es, si quieren reunirse con nosotros o tomarse un café, dependiendo del país, porque yo estoy en Chile, lo podemos hacer. Entonces, esa es como la agenda de hoy. Vamos a iniciar por el primer punto, el crash, digamos, algo se rompió. ¿Por qué se caen los pipelines? Los pipelines primero se caen por diferentes cosas, pero muchas veces en los webinars nosotros o yo he tenido la experiencia de que no necesariamente vamos a tener una audiencia que siempre va a saber qué es la inteligencia artificial, qué son los pipelines. No, uno siempre tiene que hacer una pequeña estandarización del mensaje. Entonces, nosotros lo primero que vamos a decir es qué es un pipeline,
que es una tubería. Por eso yo hago esa relación con las tuberías o cañerías, dependiendo de cómo se mencione en cada país. Primero, el pipeline es la línea de montaje del software, donde, como lo dice en la imagen, cada cambio de código pasa por pruebas, validaciones automáticas antes de llegar a producción. Un pipeline es una cadena automatizada de pasos, desde que yo inicio desarrollando cuando hago mi build hasta mi despliegue. Y dentro de ese pipeline ocurren muchas cosas, así como en cualquier flujo o en cualquier proceso, donde yo voy a tomar algo, voy a mover de diferentes stages, desarrollo, certificación, UAT, preproducción, producción, digamos, vamos a automatizar, vamos a mover cosas en los diferentes stages, pero idealmente cada stage que nosotros vamos moviendo debe tener pruebas, debe tener un concepto de todo lo que cambia se debe probar. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Es lo que va a ayudar a adelantar, acelerar o no un pipeline. El pipeline es el corazón de DevOps. Si late sin pruebas ni control, tarde o temprano va a tener un ataque al corazón. Entonces, importante, el pipeline es nuestra columna vertebral, que tiene que idealmente ser resiliente de cierta forma a caerse, porque si se cae el pipeline, que generalmente corre en horarios en la noche o dependiendo de la estrategia que tengamos, el tiempo de acción de resolverlo nos va a tomar tiempo y el retrabajo de decir, ¿por qué no vimos esto antes? Es dinero. Entonces, es muy importante. Causas. Bueno, yo voy a hablar de las causas reales. Puse una imagen de una causa limeña. A mí particularmente me gusta mucho, por eso quise hacer un pequeño juego de palabras, pero las causas generales de por qué un pipeline se puede romper, orientado, digamos, como les digo, al concepto del testing continuo. Uno, falta de pruebas en etapas tempranas, que era también un poco lo que les mostraba en la primera imagen. Si nosotros hacemos pruebas unitarias o le entregamos esa responsabilidad a un tercero, porque hay muchas organizaciones el día de hoy que tienen el concepto de externalizar el desarrollo. Y cuando nosotros hacemos nuestros assessment y les preguntamos, díganme cuáles son los quality gates que ustedes tienen para el desarrollo. Me imagino que su empresa de desarrollo les entregará algún tipo de informe, les entregará evidencia de las pruebas unitarias que realizan, etcétera. Y me dicen, no, eso es responsabilidad de la empresa que yo estoy contratando. Pero finalmente nosotros, ese dolor, cuando ya estemos en una etapa de certificación y en organizaciones que la certificación se hace de forma interna por conceptos normativos, ¿cómo podemos olvidarnos de que esas pruebas se hacen? Porque tal vez el contrato lo dice, pero ¿cómo nos aseguramos? Quality gates, el concepto de evaluar ese tipo de conceptos. Entonces, primero, falta de pruebas en etapas tempranas. Esa es una de las causas que los pipelines generalmente se pueden caer. Nos dicen que hicieron las pruebas, después nosotros comenzamos nuestras pruebas, se caen. ¿Por qué? Porque hay pruebas básicas, unitarias, aisladas, rápidas, digamos, que no se hicieron. Asumimos que se hicieron. Acá no podemos asumir, ¿ok? Yo por eso digo, siempre me pongo en el lado pesimista. No es porque quiero que se caigan, sino que quiero hacer el QA de el sentido de no quiero que se caigan, por eso hay que ponerse en todos los escenarios. Punto uno. Otro punto importante, integraciones complejas sin validar. Muchas veces y muchas herramientas en el mundo open source, etcétera, muchas veces automatizamos una parte. Generalmente el GUI, que es lo que ve el usuario, mi aplicación web, etcétera. Pero no nos damos cuenta muchas veces que si la base de datos se corrompe o si la base de datos a nivel de coherencia de información no está bien, si nuestros servicios, cuando los pruebo, están arriba, pero cuando justamente ejecuto las pruebas se caen. Esa integración compleja, digamos, ese concepto de aplicaciones base 24, un Tandem, un mainframe, un SAP,
Por ejemplo, si se me cae mi aplicación web y soy una empresa de retail, ¿me va a costar mucho dinero? Sí, más en periodos de cyber. Pero si yo tengo un SAP, que es el que genera las órdenes de compra millonarias que tiene la empresa, y eso no lo pruebo porque para mí es más crítico probar el web, ¿estoy perdiendo dinero? Sí, pero estoy pensando en que estoy preocupándome del usuario externo, que claramente es el de la experiencia del usuario, el de la confiabilidad, etcétera. Pero mi usuario interno que hace estos movimientos millonarios no los estoy probando. Entonces, ¿cómo defino la criticidad de mis aplicativos? Cobertura de pruebas limitadas, lo mismo. Muchas veces, y no estoy diciendo que el open source sea malo, porque yo pertenezco a comunidades de DevSecOps, entonces que se potencia mucho el concepto del open source y que está bien. Pero hay ciertos tipos de aplicativos que no los probamos porque tal vez esas herramientas open source no logran automatizar, digamos, ese tipo de aplicaciones y tampoco queremos invertir. Ok. ¿Lo podemos seguir haciendo así? Sí, pero hay que evaluar o levantar los riesgos de eso. Entonces, el concepto de la cobertura de pruebas limitadas o que incluso no tenemos tiempo para automatizar. Otro tema que nos ocurre, queremos automatizar, queremos llevar toda nuestra manualidad a la automatización. Perfecto, pero no tengo tiempo. Entonces, también muchas veces el problema de la cobertura de pruebas es porque no tenemos el tiempo de hacer esas pruebas y tampoco tenemos el tiempo de automatizar. Definición de estrategia. ¿Cómo lo hacemos? Y por otro lado, el cambio de velocidad sin control. Desarrollamos, 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 el negocio nos pide, nos exige, el negocio no ve lo que estamos haciendo, siempre, muchas veces el negocio cree que no estamos haciendo mucho, por no decir nada, entonces, esa capacidad de integración, de control, de definición de estrategia es muy importante. ¿Cuántos de ustedes que trabajan en ambientes preproductivos, me refiero a etapas de desarrollo, les entregan un proyecto y de esos 10 proyectos que son críticos, solo 4 salen a producción? ¿Por qué? Muchas veces porque esos 6 que también les pasaron de los 10 no eran estratégicos para la organización. Entonces, es muy importante controlar esas cosas para evitar que nuestros pipelines se caigan. Imagínense, estamos construyendo un proyecto y ese proyecto no es crítico y justo ese me botó todas mis tuberías, todos mis pipelines, todos mis trenes de release. Entonces, importante, hay causas que no solamente tienen que ver con la codificación que yo estoy haciendo, va mucho más allá de eso. Bien, ¿cuál es el impacto que un pipeline se rompa? Tenemos efectos directos y efectos o costos y costos ocultos. Efectos directos, retraso en los release, bugs en producción, incidentes críticos. En dos palabras, ¿en qué me afecta? En la velocidad y en la credibilidad. ¿Credibilidad de quién? De nuestros usuarios internos, de nosotros mismos. Ese dolor, ese sentimiento de vamos a ejecutar el pipeline y estamos preocupados si realmente funcionó o no. Eso no debería ocurrir. Costos ocultos. El que un pipeline se rompa tiene que relacionarse directamente con que hay que reparar algo. Cuando, como les decía, viene nuestro maestro chasquilla o el maestro que hace todo, el que va y pone, la wincha aisladora, no sé si en todos los países son igual, pero es un tipo de cinta que lo que hace es tapar la filtración. Sabemos que está la filtración, pero eso va a soportar un tiempo, un par de días, y va a fluir el agua. En algún minuto eso también va a explotar, pero bueno. El costo oculto es el retrabajo. El retrabajo son horas de nuestras personas y horas vitales también de los tiempos de relajo que tenemos. Así que es un retrabajo y también es un desgaste del equipo. La pérdida de confianza, tanto nuestra como de nuestros usuarios externos, si es que algo no funciona bien. En dos palabras, ¿en qué afecta? En la inversión y en los costos. Ahí es cuando la organización, cuando ocurre esto, empieza a ver las etapas de calidad como un costo, no como un aporte.
Por eso es muy importante todo lo que yo les vengo mencionando hace unos minutos. Esas son las dos cosas de cuando uno habla de la caída, de cuando se rompe el pipeline. Como les digo, muchas veces nosotros esperamos subirnos a un webinar y que nos den esa fórmula secreta de tú tienes que ejecutar este código. La verdad es que para eso yo les digo, ChatGPT, digan, tengo este error, dime cómo funciona, cómo lo resuelvo y ya. La idea de los webinars que particularmente yo realizo, intento también entregar un poco de experiencia de lo que uno va viendo en el día a día. Que ustedes se den cuenta de que, primero, no hay preguntas incorrectas en el sentido de que a todos alguna vez algo les ha pasado parecido. Bien, entonces, primero es cuando uno habla del pipeline, ¿por qué se rompe? Se rompe por muchas cosas, pero el testing es como esas ganas de evangelizar, de decir, el testing es realmente importante. Eso ya lo vi en esas dos láminas. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo evitamos que el pipeline se rompa? Y les adelanto, no les voy a dar la fórmula secreta, porque no la tengo. Cada fórmula es para cada organización. Es como cuando uno habla de agilidad. Quiero ser ágil. Bien. Pero la agilidad, finalmente en las organizaciones vamos aplicando lo que se va adaptando a nuestra realidad. Todas las personas como individuos somos distintos. Nos podemos parecer, pero somos todos distintos. En las organizaciones ocurre lo mismo. La organización aplica la mejor práctica que les sirve, ¿ok? Y la va aplicando en un nivel de fases que no estrese a la gente. Es como que yo diga, yo les voy a ofrecer 5 soluciones tecnológicas y por yo vender, implemente las 5 ya. ¿Eso se puede hacer? No. ¿Por qué? Porque sacaría a toda la gente de su día a día. Entonces, no lo podemos hacer. Entonces, también uno es consciente de eso. Bien, ¿cómo lo resolvemos? Primero, cuando nosotros hablamos de cómo resolver, yo voy a hablar de 4 componentes importantes. Uno, les voy a hablar de la inteligencia artificial y voy a mostrarles solamente las láminas rápido y luego voy a volver. Primero, yo les voy a hablar de la inteligencia artificial. Todo el mundo quiere inteligencia artificial. Después les voy a hablar de la automatización. ¿Cuáles son los conceptos básicos de un pipeline? Automatizar. Ok, pero la automatización orientada a las pruebas. Luego, el chaos control o la ingeniería de caos. También es un punto importante. Entonces yo les voy a hablar de 3 componentes importantes y se los menciono para que no se vayan de la sesión. Recuerden que todavía les quedan 30 minutos conmigo y luego de eso somos libres. Entonces la idea es dejarlos un poco pensando en todo lo que yo les estoy contando. Primero, cuando nosotros hablamos de la inteligencia artificial y todo el mundo quiere la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial tiene varios desafíos importantes. Primero, saber para qué la queremos. Porque uno puede decir, ok, somos una empresa que a nivel de la estrategia de la organización queremos inteligencia artificial. Perfecto, yo voy como marca y les digo, vamos a aplicar esta inteligencia artificial. Pero la verdad yo lo único que quiero es que mi web, cuando alguien se conecta, haga una pregunta y le responda. Ok, ese es un tipo de inteligencia artificial que va orientado a inteligencia artificial generativa pensada en la experiencia del usuario final. En este caso yo estoy hablando de una inteligencia artificial orientado a, si recuerdan, yo mencioné conceptos de quality gates, hablé del concepto de la estrategia, hablé de varios conceptos que son muy culturales, muy de negocio, muy de planificación, mucho de optimización, de mejora continua. Entonces, cuando uno primero habla de la inteligencia artificial en el testing continuo, no es solamente la parte generativa, porque ustedes saben que la inteligencia artificial tiene varias partes, es parte
de la ciencia de datos, está el computer vision, lenguaje natural, machine learning. Hay diferentes componentes de la inteligencia artificial. Pero muchas veces en las organizaciones tenemos que trabajar bajo la inteligencia artificial orientado a la analítica, al análisis de la información que tenemos, que es nuestro contexto, ¿ok? La inteligencia artificial sin contexto no va a funcionar bien. Entonces, cuando yo les digo a las organizaciones, quiero inteligencia artificial y mañana quiero estar sacando métricas DORA, inteligentes. ¿Lo puedo hacer? Si me cargas tus 5 años de información, puede ser. Si empiezas a trabajar con la plataforma hoy, no lo vas a tener. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial necesita entender el contexto de cómo él va a entregar un mensaje coherente. ¿Ok? Entonces, la inteligencia artificial, primero, cuando hablamos de ambientes previos o de herramientas de gestión de ciclo de vida, primero está la analítica. ¿Cómo analizamos los datos? Y por otro lado está la inteligencia artificial generativa, que es la que nos va a ayudar a realizar actividades para disminuir tiempo, como por ejemplo, generación de pruebas con inteligencia artificial. Si yo tengo una funcionalidad que dice crear un mensaje o crear usuarios, creación de usuarios, y yo le digo a la inteligencia artificial generativa, tome esta funcionalidad y créeme los casos de prueba. ¿Lo va a hacer? Sí. Bajo un contexto muy básico. Si yo le digo, tome la funcionalidad, relacione las historias de usuario, evalúe los defectos que tal vez tuve, evalúe también que estas historias de usuario tienen tareas, que estas tareas pertenecen a un equipo, que este proyecto es la segunda parte de un proyecto anterior. Si yo le doy todo ese contexto, la generación de la prueba con inteligencia artificial va a ser mucho más clara y mucho más potente. ¿La inteligencia artificial sirve? Sí, pero ustedes tienen que ayudar a dar el contexto real para que entregue información de valor, si no, no lo va a hacer. Entonces, primero, generación de pruebas con inteligencia artificial nos ayuda a disminuir de cierta forma tiempo y nos ayuda también a que nos liberemos para generar estrategias, análisis inteligente de defectos. Probemos lo que realmente está fallando, no volvamos a probar todo. Estrategias. Entonces, analicemos los datos, agrupemos, clasifiquemos, relacionemos defectos automáticamente. Veamos finalmente qué le vamos a pasar al pipeline para que lo vuelva a ejecutar. Vamos a hacer regresión de todo, vamos a probar todo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, también es importante. Cuando estamos generando las pruebas con inteligencia artificial, podemos entender si realmente estamos probando todo. Analiza si todas las pruebas que tenemos están cubriendo el 100% de los requerimientos o de las historias de usuario que tengo. Y si no lo estoy cubriendo, definamos un concepto de criterio o algún gate o algo que me ayude a evaluar y considerar ese riesgo. Y tal vez esas cosas que no estoy probando en un 100%, pongámoslo en un pipeline no tan crítico. Por ejemplo, ¿para qué? Para que los que son realmente críticos fluyan. Entonces, si se fijan acá, el analizar la información, en definir una estrategia, en utilizar la inteligencia artificial bajo un contexto coherente, son puntos que nos ayudan, de cierta forma, a identificar cómo nuestros pipelines pueden fluir, cuáles son críticos, cuáles no, cuáles pudiesen tener una falla. ¿Por qué? Porque vamos a sacar métricas de riesgo en tiempo real. Vamos a ir evaluando cuáles son los tests más problemáticos, cuáles son los pipelines que se han caído más en el tiempo. ¿Por qué se cayeron? Porque justo en los horarios que corríamos los pipelines, los servicios de tercero estaban abajo. Lo que pasa es que el tercero, justo en ese horario, hace una mantención y justo ellos hacen actualización de su software entre la 1 y las 2. ¿Por qué seguimos ejecutando entre la 1 y las 2? Entonces, ahí viene el tema de cambiar estrategia. Entonces, eso es como muy importante. Para los pipelines, cuando hablamos de inteligencia artificial, no es solamente poner un Gemini, un OpenAI, poner un
Copilot, en poner Aviator, que es la herramienta propia que nosotros tenemos, que está dentro de un producto que se llama Valuet, que les va a ayudar a hacer todo esto. Ejemplo práctico. Y ya voy a empezar a apurar mi discurso porque yo debería estar como muchas horas y no tengo muchas horas para explicar, pero la inteligencia artificial es un punto focal que nos va a ayudar a no romper el pipeline, sí, por temas de estrategia, por temas de que nos ayude con las coberturas, etcétera. ¿Cuál es un ejemplo práctico cuando hablamos de testing continuo y específicamente con la solución que nosotros tenemos de Aviator en Hotel Latam? Desde la planificación a la documentación. Primero, nos llegan las historias de usuario o nos llega la funcionalidad. El negocio dice, queremos construir esto. Perfecto. Y nos da generalmente funcionalidades muy genéricas. Entonces, la primera etapa de la inteligencia artificial es poder preguntarle, defíneme si esta funcionalidad tiene toda la información que necesitamos para evitar un retrabajo que es típico, que es el no entendimiento de los requerimientos y los construimos porque creemos que son así. Y después nos dicen, no es lo que yo quería. Entonces, primera parte, primer gate que podemos controlar con la inteligencia artificial. Evitar el retrabajo, análisis de las funcionalidades. Luego, esas funcionalidades, desglosémoslas en historia de usuario. Veamos y luego definamos cuál es la estrategia de priorización, cómo van a ser nuestros releases, sprint y cómo vamos a analizar esa información. Perfecto. Segundo check. Empezamos a construir. Mientras construimos, vamos a generar las pruebas manuales desde las historias de usuario, con toda la relación de su épica, funcionalidades, tareas, ecosistema y funcionamiento que tenga. Generamos automáticamente las pruebas manuales o las pruebas Gherkins y luego de eso ustedes saben que la prueba manual tiene una evolución que es la prueba automática. La prueba funcional automatizada, codeless o no codeless, independiente. Otro punto importante, cuando hablamos de la inteligencia artificial, él necesita información. ¿Información estructurada? Sí. ¿Y no estructurada? Imágenes, videos, documentos. Todo lo que sea no estructurado. ¿Es información? Sí. Entonces, importante que nuestro componente de Aviator trabaja sobre el dato estructurado y no estructurado. ¿Ambos son información? Sí. Luego de eso, vamos trabajando directamente durante nuestro pipeline y podemos ir analizando problemas e identificar posibles defectos. Muy importante. Ahí es cuando sabemos cuán crítico es nuestro pipeline una vez que vamos teniendo la historia y vamos viendo cómo lo resolvemos. Predictibilidad. Otro punto importante de la inteligencia artificial, la capacidad de, después de un tiempo, predecir cosas y saber que hay cosas que van a ocurrir. A nosotros nos pasa. A los niños uno los mira y les dice, te vas a caer. No sigas jugando ahí, te vas a caer. No, si no pasa, te vas a caer. ¿Y qué pasó? El niño se cayó. ¿Ok? Entonces, acá un concepto parecido, predictibilidad. Y por último, con todo este trabajo que nosotros realizamos, el tiempo cuando uno dice la creación de las guías de usuario, que tanto nos gusta. Entonces, también que la inteligencia artificial pueda crear automáticamente esos documentos que se les van a entregar a los usuarios y también los documentos de evidencia para conceptos de auditoría. Yo sé que hay muchas organizaciones que tienen una auditoría muy fuerte. Entonces, primera parte, la inteligencia artificial. ¿Cómo la vemos? Bajo un concepto de testing continuo y claramente hay una parte también que tiene mucho que ver con el desarrollo, como de optimización del código fuente, de mejores prácticas de código, digamos, está todo el concepto de análisis de pruebas, digamos, SAS, DAS, etcétera. Yo les estoy contando en este minuto el caso práctico nuestro, de nuestra herramienta, de que la inteligencia artificial dentro de lo que es el análisis del código es importante también. Se me había olvidado mencionarlo, pero también es muy, muy, muy importante. Ese es el punto número 1. El punto número 2, hablamos de el brazo ejecutor del pipeline.
los pipelines y las diferentes herramientas de manejo de pipeline, digamos como GitLab, como Bamboo, como lo que tiene Azure DevOps. Hay una gran cantidad, digamos, de herramientas para trabajar para trabajar levantando un pipeline. Nosotros como Telatam no tenemos una herramienta. Lo que hacemos es integrarnos con herramientas de mercado. Nosotros lo que hacemos es entregamos la gestión y toda la forma para que el pipeline funcione bien y además entregamos la parte de automatización funcional, digamos desde el concepto de las pruebas. También tenemos conceptos de RPA, automatización de proceso, también lo tenemos. Eh, Automatización a nivel de gestión documental, también es algo que tenemos, pero en este caso particular, cuando hablamos del brazo ejecutor, hablamos del concepto funcional, no del concepto que nosotros tengamos una herramienta, digamos, de SI como tal, ¿ok? Entonces, cuando hablamos del punto número 2, que estaba dentro de las causas, que es no logro automatizar todo lo que tengo, y por otro lado, tengo tecnologías complejas o ambientes complejos. Entonces, UFT One como herramienta de automatización funcional, ¿qué nos va a permitir? ¿Qué problema va a resolver? Los pipelines se frenan cuando las pruebas manuales no alcanzan a cubrir los cambios. Digamos, no alcanzamos a ejecutar todas las pruebas manuales que quisiéramos y, por ende, la aplicación puede fallar. ¿Ok? El riesgo aumenta porque los releases llegan con validaciones incompletas. Importante en el proceso de release, el concepto del release management, quality gates, el concepto de controlar los trenes de liberación. Eso es un punto muy importante. ¿Qué nos va a entregar UFT One? Automatización de extremo a extremo. Aquí también hay acciones rápidas. Muchas veces nos preocupamos de probar el frontend, porque claramente queremos ver la experiencia del usuario, que un botón funcione, pero muchas veces dejamos atrás el backend y también la estabilidad de nuestro backend. Lo digo principalmente a nivel del concepto de servicios y también bajo el concepto de aplicaciones complejas, que creemos que si se caen está bien, pero por ejemplo en una empresa de logística, que SAP se caiga es muy crítico. Entonces, estrategias. Y por otro lado, la inteligencia artificial también se involucra dentro del concepto de pruebas funcionales por el concepto de la resiliencia, ¿ok? Y de que como estamos modificando nuestros aplicativos constantemente, necesitamos scripts, como lo dice ahí, que sean más resilientes y fáciles de mantener, ¿ok? Y ahí entra el concepto del computer vision, el lenguaje natural de la inteligencia artificial. Punto importante, si yo estoy hablando de mejorar el pipeline, tengo que decirles que UFT One o sus herramientas de automatización funcional tienen que conectarla a un pipeline. No sirve que ustedes automaticen y que un tester dé play en la automatización. La idea es que esto fluya, que avance solo. Entonces, UFT One tiene integración nativa. Si lo viéramos como un proceso, un ejemplo práctico, ¿qué podemos decir? Desde la etapa de planning, desarrollo, testing, automatización y documentación. Primero, en el planning, tenemos que mapear los requerimientos con las pruebas, saber si estamos cubriendo todo lo que tenemos que cubrir. Ejemplo, conectar sus herramientas de automatización funcional, en el caso nuestro, UFT, con su herramienta de gestión de casos de prueba o gestión de backlog, para hacer un análisis de cobertura real. Importante. Desarrollo. Mientras estoy desarrollando, puedo diseñar mis pruebas automatizadas en paralelo con el código. Utilicemos inteligencia artificial para el reconocimiento de objetos dinámicos y hacer nuestros scripts resilientes. UFT One lo puede hacer. Testing. Ejecutar pruebas en múltiples entornos y múltiples tipos de plataformas: web, mobile, desktop, SAP, Citrix, mainframe, APIs, Power Builder, Oracle Forms, Visual Basic, Angular, bueno, lo que tenga. Reutilizar pruebas para regresiones continuas. Reutilización. Muchas veces decimos, tengo miles de scripts de automatización. Ok, ¿cuál es tu estrategia de ejecución de pruebas?
cómo estás reutilizando tus scripts, cómo estás definiendo tu jerarquía de pruebas. Importante. Automatización, conceptos de CI/CD, integración con CI/CD. ¿Para qué? Para disparar pruebas en cada commit, en cada build automáticamente. La calidad es parte de la estrategia. Idealmente debe ejecutarse siempre. Y a nivel de documentación es tener visualización rápida de los reportes automáticos de las métricas de ejecución, evidencias visuales, logs, screenshots, videos de la prueba para conceptos de auditoría. El post-mortem. Cuando un pipeline se cae, pensamos que es ambientes. Ok, si no es ambientes, las pruebas. ¿Dónde se cayó? No, aquí hay una línea que dice timeout 505. Es un código que dije por cualquier cosa, pero si yo tuviera la evidencia y el video de decir, ah, mira, aquí se cayó, es que el botón no se ve. Entonces, importante. Y por último, el último punto importante es el concepto del chaos control o la ingeniería de caos, que a mí me encanta la frase, y como ven ahí, eso no es una obra de arte, sino que es, imagínense nuestra cabeza. Nuestra cabeza siempre está en el concepto del caos. La ingeniería de caos dentro del pipeline, ¿qué es lo que hace? Intenta ver el peor escenario. Porque muchas veces los sistemas, cuando uno hace, por ejemplo, una prueba de carga, a veces se caen, las pruebas de carga nos evidencia timeout, throughputs y diferentes conceptos, pero muchas veces cuando ejecutamos estas pruebas de carga, los sistemas rara vez fallan si es que nosotros tenemos una condición normal. Pero, ¿qué pasaría si ocurriera lo inesperado? Lo inesperado como, por ejemplo, esos servicios que están 100% disponibles en nuestros ambientes preproductivos, se caen. Es que no podemos hacer esa prueba que se caigan porque tendríamos que botar los servicios. No necesariamente, y ahí es cuando llegan herramientas de caos. LowRunner no es una herramienta de ingeniería de caos. Lo que él hace se integra con herramientas de mercado como SteadyByte, Gremlin, y lo que hace es generar eventos disruptivos, y LowRunner lo que hace es tomar esas simulaciones disruptivas y genera caos mientras la prueba está en ejecución. Imagínense que ustedes están haciendo una prueba de carga de un día con X cantidad de usuarios virtuales y a las 5 horas generan un evento disruptivo que se cae todo y que la memoria de los equipos se va al 90%, que son cosas que uno no puede hacer porque tendría uno que ir a la máquina virtual o al cloud o a lo que sea, cambiar esos componentes y sería realmente un caos. En este caso son simulaciones. Entonces, LowRunner es una herramienta que realiza pruebas de carga. Además, es escalable y elástico. ¿Por qué? Porque tenemos una opción en la nube, rápido de realizar. Tiene integración con CI/CD y se integra con simulaciones de caos controlado, como este ejemplo que les acabo de mencionar. Es una herramienta que hace streaming de datos. Además, se integra con herramientas de monitoreo y observabilidad. Entonces, importante, cuando hablamos del Chaos Control, hablamos de la ingeniería de caos y hablamos también de la ingeniería de performance. Ingeniería de performance no es solamente tener JMeter o LowRunner y hacer una prueba de carga. Es, primero, ejemplo práctico. Cuando yo quiero hacer una prueba de carga, tengo que planificar, desarrollar, testear, automatizar y documentar. Primero, a nivel de plan, yo tengo que definir mis SLAs. Porque si la prueba de carga funciona bien, no da ningún error de timeout, bloqueos ni nada, pero se está demorando 10 segundos por transacción, es un problema. Entonces, importante, cuando uno hace definiciones de pruebas de carga, hay que hacer un planning, definir un SLA, un SLO, un concepto de error rate, throughput, etc. Identificar escenarios críticos, mapear servicios y dependencias que vamos a monitorear. Por otro lado, a nivel de desarrollo, diseñar el script de la prueba, los datasets, parametrización, el concepto de la correlación es muy importante, digamos a nivel de pruebas de carga, pensar en el reuso por release, definir conceptos de baseline, etc. Testing, ¿qué voy a probar? Carga y estrés.
Pero en carga existe load, estrés, spikes, SOAC, resiliencia, caos, latencia, timeouts, carga parcial, observabilidad, métricas, APM, un sinfín de cosas. Automatización, integrarnos con el pipeline. No nos queremos integrar con el pipeline porque el pipeline se va a caer. Error. Es mejor que algo se caiga en un pipeline y que todos lo vean y que podamos hacer gestión a no hacerlo. Entonces, importante. Y por último, documentación de la definición de mis SLAs. ¿Cómo fueron mis SLAs? Mis evidencias, gráficos, log, mis archivos .har, etcétera. Historia de tendencias, mis trends, ¿ok? Importante. Y para terminar, en los 4 minutos que me quedan, espero que no se hayan ido muchos de la sesión, ¿cómo seguimos? Primero, hablemos de la conclusión. El pipeline es tan fuerte como su eslabón más débil. Si no se prueba adecuadamente los cambios en cada etapa, el riesgo de poder romperlo crece exponencialmente. Por eso son tan importantes las pruebas tempranas. Testing continuo es igual a confianza continua. Si nos aseguramos que estamos probando todo, o si en la imagen inicial que les mostré, si me doy cuenta que mi llave es de buena calidad y que no va a tener filtraciones por lo menos por una cantidad de años, eso me entrega confianza. Y además asegurar de que mi pipeline no tenga suciedad y en el caso de que tenga suciedad yo poder mantenerla para que eso no genere algo más crítico, entrega confianza interna y confianza al usuario final. Ustedes saben que la experiencia del usuario el día de hoy es todo. Inteligencia artificial, bajo el concepto de la analítica, de la automatización, de la ingeniería de caos. Y ahí es donde nosotros potenciamos 3 productos. Valuet con Aviator para todo lo que es gestión de ciclo de vida, UFT para el concepto de pruebas funcionales y automatizadas, LowRunner para todo lo que es pruebas de carga, que valida resiliencia y performance, ¿ok? Y el objetivo de esto, y lo que yo siempre menciono, queremos velocidad, pero la velocidad no necesariamente habla de que tenemos que disminuir la calidad. Debería ser algo que trabajen de cierta forma de la mano porque finalmente se evidencia en dinero y en reputación. Entonces, que es tan importante. Mis recomendaciones que yo les llamo recomendaciones en del pipeline es, por un lado, enderezar. Primero, vayamos viendo cuáles son las filtraciones que nuestro pipeline tiene. Digamos, en qué partes de nuestra tubería está cayendo agua. Entonces, recomendaciones. Matar o sacar los tests que son muy inestables. Tratar de ver cómo los podemos reparar. Pirámide de pruebas bien balanceada, que habla de eso. Muchas veces nos focalizamos en las pruebas de usuario final, las pruebas visuales GUI, pero muchas veces los grandes problemas están en el backend. Por eso hablamos de una pirámide de pruebas bien balanceada. Datos y ambientes deterministas. ¿De qué habla esto? Nosotros podemos generar datos de prueba, hacer un subset, tener un TDM, digamos, idealmente, lo ideal sería un TDM, pero los datos también van mutando, van cambiando, van teniendo otra consistencia. Entonces, los datos y los ambientes es muy importante cuando nosotros vamos mejorando ciertas cosas. Virtualizadores de servicio y mockups. Importante cuando tenemos infraestructuras de microservicios dentro de la organización. Tenemos que asegurar de que qué pasa si no están arriba. Caos. ¿Ok? Acciones rápidas. Acciones rápidas, hay varias acciones rápidas que son by the book, que uno puede decir análisis de, digamos, las pruebas unitarias, vamos haciendo una revisión. Hay ciertas acciones rápidas para poder enderezar un poco o limpiar un poco nuestro pipeline. Y luego de que nosotros como que lo estabilizamos, viene la parte de endurecerlo u optimizarlo. Conceptos de gates, orquestaciones por etapas, ejecuciones y reintentos controlados. Saber que si hay pipelines que se pueden caer o que son susceptibles a caídas, ver cómo generamos reintentos controlados y tenemos war rooms, digamos, específicas para eso. Artefactos y versionados estrictos, observabilidad del pipeline,
performance dentro de los gates, es muy importante. Y lograr un DevSecOps real. Muchas veces la seguridad también está extraída de cierta forma de nuestro pipeline. Ok, entonces mapeando todo lo que yo mencioné, cuál es el stack que nosotros vamos a ofrecer, Valuate, UFT, LowRunner y Service Virtualization, que son cuatro herramientas que nosotros tenemos, que claramente no les puedo hacer una demo de las 4 herramientas porque uno, los confundo, luego me cambian los nombres de los productos, entonces, ¿cuáles son los planes de acción? Y esta es la última lámina para terminar la sesión. Si quieren, le sacan un screenshot a estos QR, pero todas nuestras herramientas tecnológicas tienen trial de 30 días. Aviator, solución en la nube, ustedes pueden testearlo sin problema. UFT One, solución on-premise, ustedes lo descargan y lo pueden probar, automatizaciones de diferentes plataformas por un mes. LowRunner Cloud también es solución en la nube, también lo pueden testear. Y por último, les dejo un QR que les va a llevar a un WhatsApp, ¿ok? Y ese WhatsApp ustedes me pueden escribir y nos pueden mencionar si se quieren reunir con nosotros para que agendemos una demo personalizada de Aviator, de UFT LowRunner. Así que, como les digo, les dejo esta lámina. Si quieren, saquen un screenshot para que tengan los QR. Pero por mi lado, les agradezco el tiempo. No tenemos tiempo para respuesta, pero sí sacaron la imagen de este screenshot en la parte que dice reunión. Ustedes me pueden escribir y yo les voy respondiendo sin ningún problema las dudas o preguntas que puedan presentar. Así que muchas gracias por su asistencia. Espero verlos en algún otro webinar. Nuevamente, mi nombre es Karen Quijada y les agradezco que hayan sido parte de esta actividad. Así que muchas gracias y muy buenos días.